Bienvenidos esta mañana a este entrenamiento. Bienvenidos al Instituto Bíblico Daniel Sánchez, a INJIM. Y nuestro propósito es entrenarlos para que ustedes compartan este entrenamiento con otras personas. Así que vamos a empezar nosotros una serie, ¿verdad?, de entrenamientos. Y esta serie de entrenamientos le llamamos La Guerra Oculta. Ustedes pueden ver nuestro título, La Guerra Oculta. Para todos los que nos están viendo en línea, ¿verdad? La Guerra Oculta. Vamos a empezar esta semana. Y el tema de hoy es cuando sientes derrumbarte. Cuando sientes que ya estás agarrado nada más del dedo meñique de alguna parte y que sientes que te estás cayendo, esa es la parte que nosotros queremos ver. Haz de cuenta que en esta fotografía lo que estamos viendo es que cuando tú sientes que ya no puedes ni contigo mismo, si eres un cristiano, hay alguien que te está cargando. ¿Y quién es ese que nos carga? Es Jesucristo. Por eso usé esta fotografía, ¿verdad?, en el entrenamiento. Así que esta es la semana número 42 y esto es básicamente el mensaje que nosotros queremos proyectar. Así que déjame decirles que acuérdense de su folleto para que lo impriman, empiecen ustedes a escribir lo que van a escribir en su folleto. Así que una de las cosas que quiero enseñarles o quiero entrenarlos es que tenemos una guerra, ¿verdad? Es una guerra que está oculta. Y esto sucede en una parte de nuestras vidas cuando nos derrumbamos, cuando sentimos que todo se está acabando. Déjame decirles, Adán y Eva, ¿cuándo empezaron a tener problemas? Al momento que empezaron a independizarse de Dios. Al momento que le dijeron a Dios, nosotros, Adán y Eva, podemos arreglar los problemas, Dios, no te necesitamos. Eva andaba allá en los árboles que no debería andar y Adán pues andaba por allá trabajando. Así que había un problema ahí, independientemente de Dios, Dios no había sido invitado. Entonces en ese momento surge ¿quién? La serpiente, surge Satanás. Así que podemos ver que después de esta decisión que ellos tomaron, ¿qué sucedió en la raza humana? Vino el pecado, todo este mundo está arruinado, hermanos. Las familias, los matrimonios, las relaciones, las finanzas están arruinadas, o sea, todo esto está arruinado. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo arruinado. ¿Qué sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén? Los expulsaron, los corrieron del huerto del Edén. Por eso en la Escritura dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Por qué dice la Escritura así? Porque normalmente la voluntad sí se hace en el cielo, siempre se hace en el cielo, pero no en la tierra. No siempre se hace la voluntad de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el libre albedrío, la decisión de escoger. Así que esta decisión de Adán y Eva, ¿verdad? Entró el pecado y hoy tenemos una guerra cósmica. Hoy tenemos una guerra oculta, así le llamamos la guerra oculta. Y una de las cosas que nosotros vamos a aprender en esta guerra oculta es básicamente que, número uno, la guerra está dentro de mí. Está dentro de mí la guerra. O sea, esa es una parte donde es un problema para nosotros. Y dice, si ustedes abren ahí el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21, Pablo dice estas palabras en Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que esta carne, ¿qué sucede? Esta carne te quiere llevar al pecado. Esta carne le gusta el baile, le gusta la tomada, le gustan las adicciones. Pero dentro de nosotros hay otro ser, es el ser espiritual. Ese está tratando de conectarnos con Dios. Solo que adentro de nosotros hay una guerra, hay una lucha dentro de nuestras vidas. Así que otra de las
otras de las batallas que nosotros tenemos, y dice la Escritura, es el mundo. El mundo, ¿verdad? El sistema de valores del mundo, ¿verdad? Dice el sistema de valores del mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No tienes nada? No vales nada, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es cómo el pecado, la tentación también están en el mundo. Y la última guerra, hermanos, que tenemos es contra un ser real. Y se llama ¿cómo? Se llama Satanás. Satanás es real. El diablo es real. Hay un verdadero Satanás. No es igual que Dios, definitivamente. Fue creado por Dios cuando él era un querubín. Pero él decidió ser igual que Dios y fue expulsado del cielo y fue lanzado a la tierra. ¿Por qué les digo que vivimos en este mundo, en esta guerra cósmica, verdad? Una guerra interna, una guerra allá afuera y una guerra más con Satanás. ¿Por qué nosotros? ¿Cómo podemos ver esta guerra? ¿Por qué les estoy diciendo que vivimos en un mundo arruinado? Bueno, vivimos en un mundo arruinado, hermanos, porque simplemente en este mundo arruinado podemos ver en el mundo, en Estados Unidos, y en el mundo. Acuérdense que en la guerra civil de Estados Unidos, ¿se acuerdan cuando sucedió esta guerra del norte contra el sur? Donde muchos soldados murieron para quitar la esclavitud. Ahí es cuando el primer presidente republicano, Abraham Lincoln, él decidió abolir la esclavitud, y eso es porque es la razón por la cual llegan los republicanos por primera vez a tener un presidente republicano en la Casa Blanca. Porque Abraham Lincoln, su deseo, su sueño era quitar la esclavitud. En el sur estaban la mayoría de una tendencia demócrata. Entonces, esto, ¿verdad? Hizo una guerra y a final de cuentas ganaron los del norte. Se abolió la esclavitud. Pero déjame decirle que en ese tiempo había menos esclavos que los esclavos que hay hoy en Estados Unidos. Se calcula que hay alrededor de 13 millones de esclavos en este país en el tráfico sexual. Alrededor de 13 millones de personas esclavizadas por el tráfico sexual. Más esclavos hoy que cuando fue la guerra civil en Estados Unidos. Por eso es que hablamos que esta batalla no es fácil. Esta guerra no es sencilla, pero en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, el pasaje que tienen ustedes en la pantalla, nos habla de los héroes de la fe que ganaron la batalla, ¿verdad? Nos habla de Moisés, nos habla también de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, Gedeón, Sansón, los profetas, ¿verdad? Cómo estos hombres y mujeres pelearon en la batalla y cómo ellos salieron victoriosos. Así que una de las cosas que nosotros vamos a leer aquí, dice, pero otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, que incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, aflicciones y maltratos. Acuérdense que este pasaje ustedes lo tienen que anotar en su folleto, los que nos ven en línea. Esto está en la website, lo puede imprimir y puede ustedes anotar esta información que le falta. Otra de las cosas que nos sigue diciendo este pasaje, si ustedes lo siguen escribiendo, dice, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos tuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos
aprender, 3 cosas tú vas a aprender de este pasaje. De este pasaje que nosotros acabamos de leer. Vamos a aprender 3 cosas, nada más, 3 cosas. Número 1, que la fe no elimina el dolor. ¿Están oyendo los que nos oyen en línea? La fe no elimina el dolor. Hay movimientos hoy que le están diciendo a la gente, para de sufrir. Si vienes a Cristo, todos tus problemas se han terminado. Debes ser un millonario porque eres hijo de un rey. Esas personas posiblemente nunca han leído la Biblia, pero la Biblia nos está enseñando en este pasaje de Hebreos 11 que la fe no elimina el sufrimiento. Eso es algo importante que nosotros necesitamos aprender. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, estuvo como esclavo en la hacienda de Potifar, después fue acusado injustamente, fue puesto en prisión por 2-3 años. ¿Sufrió o no sufrió José? Sí sufrió. Podemos encontrar a Daniel, ¿verdad? En el pozo de los leones. ¿Sufrió Daniel? Sí sufrió. Podemos encontrar a Job, ¿verdad? Vino Satanás, le mató a sus hijos, le quitó todas sus propiedades, lo dejó en la miseria y luego le puso una enfermedad. ¿Estaba sufriendo Job? Sí, pero ninguno de ellos perdió su fe. Los apóstoles fueron mártires, Jesús fue martirizado, Jesús sufrió, pero tanto los apóstoles como Jesús, ellos siguieron hablando y profesando la verdad de un Dios verdadero. Así que podemos ver nosotros en esto que la fe no elimina el dolor. La fe no nos libera del dolor. Si lo quieren apuntar ahí en su folleto, en alguna parte, la fe no nos libera del dolor. La otra cosa que aprendemos de este pasaje es que algunas de las promesas de Dios se cumplirán en la eternidad. No todo. Hay 7,000 promesas en la Escritura, pero no todas las promesas son para cumplirse aquí en la tierra. Un día vamos a estar ante la presencia del Señor. Ahí dice la Escritura que no va a haber llanto, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, pero esto va a ser en el cielo. Esto va a ser en la presencia de Dios. Y la última cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que somos corredores en una carrera de relevos históricos. Somos corredores en una carrera de relevos históricos. Así que esta parte que nosotros aprendemos aquí, que todos somos un equipo. Los que murieron antes que nosotros, somos un equipo y estamos corriendo una carrera. Y esa carrera que estamos corriendo, ¿verdad? Nos vamos corriendo, llegamos a la meta. Cada quien vamos llegando a la meta, pero un día vamos a obtener el premio. ¿Cuál es el premio, hermanos? Vivir una eternidad con el Señor. Así que estas son las 3 cosas que nosotros podemos aprender en este pasaje de Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 35, del 12 al 4, voy a seguir leyendo, dice la Escritura, y ustedes acuérdense, sigan anotando en su folleto, ¿verdad? Creo que aquí ya le tienen que dar vuelta a su folleto, y ustedes siguen anotando en la parte que sigue de su folleto. Eso es lo que dice el siguiente pasaje. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí en este pasaje, hermanos, nosotros podemos aprender 6 cosas de todo este pasaje. Vamos a aprender nosotros 6 claves. 6 claves. Cuando usted esté a punto de tirar la toalla,
Cuando tú estés a punto, ya me divorcio, ya no aguanto a este hombre, esta mujer. Voy a renunciar del trabajo porque ya no aguanto a mi supervisor. Por más que intento pagar mis deudas, parece que me endrogo más. Cuando parece que ya estás a punto de tirar la toalla, este pasaje nos enseña 6 claves a nosotros. En ese momento de nuestras vidas, cuando tú ya quieres deshacerte de los hijos porque no hay a la puerta, nosotros vamos a aprender 6 cosas. 6 cosas que nos van a ayudar a nuestra vida. 6 cosas que nos van a ayudar a nuestra vida a seguir adelante. ¿Qué hago cuando tengo ganas de rendirme? ¿Qué vas a hacer en tu vida cuando estés frente al problema donde tu pareja te está diciendo, hasta aquí llego contigo y ya no te aguanto? ¿Qué tienes que hacer en tu vida? En vez de divorciarte, en vez de abandonar a tus hijos, en vez de abandonar a tu pareja, en vez de renunciar a tu trabajo, en vez de renunciar a esta vida, hay cosas que todavía nos pueden mantener para seguir adelante. Así que la primera cosa, la primera clave que nosotros necesitamos aprender a tener en nuestra vida, la primera clave, antes de llegar a ella, déjame terminar de leer este pasaje, dice, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Así que todo esto nos está enseñando cómo nosotros podemos mantenernos, cómo nosotros poder seguir adelante. No se rinda. No se rinda con su matrimonio, no se rinda con sus hijos, no se rinda en su trabajo, no te rindas en tu dieta que tienes que hacer, no te rindas en el plan financiero que estás haciendo, no te rindas, no lo hagas. Así que vamos a considerar estos 6 puntos mientras ustedes están escribiendo esto. El primer punto, la primera clave que nosotros necesitamos hacer es recordar que el cielo me está observando. Esa es la primera clave para que la vayan apuntando. Recordar que el cielo me está observando. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Número 1, en sus folletos, ¿verdad? Que ustedes tienen, el número 1, ustedes van a poner la primera clave para que yo debo practicar en mi vida, en ese momento crítico de mi vida. Cuando ya estoy a punto de decirle nos divorciamos, recuerda que el cielo me está observando. Recuérdalo eso, no estás solo. Si eres una persona que confía en Dios, si eres un hombre que confía en Dios, si eres una mujer que confía en Dios, el cielo te está observando. Y para esto hay un pasaje de la Escritura que dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. O sea que nuestra vida no es privada. Nuestra vida tiene audiencia. Nada de lo que hagas es privado. Nada de lo que hagas es un secreto. Nos está viendo Dios, nos están viendo sus ángeles, nos están viendo desde el cielo todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que hay un pasaje en Job capítulo 31, versículo 4, no está en su folleto, y dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra. O sea que Dios nos vio cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios nos vio cuando nosotros cometimos los pecados que cometimos. Dios nos vio todos los errores que nosotros hemos hecho. Es más, Dios sabe cuántos cabellos usted tiene. ¿Cómo la mira desde ahí? Dios sabe cuántos cabellos tiene. Así que la segunda cosa que yo tengo que hacer, la segunda clave que yo tengo que practicar, que yo tengo que entender cuando estás al punto de tirar la toalla, de rendirte, tengo
que eliminar lo que no importa. Todos juntos, vamos a leer todos juntos, y los que están en línea, lean conmigo. Tengo que eliminar lo que no importa. Tienes que quitarte, tienes que deshacerte, tienes que simplificar tu vida y no aferrarte a un montón de cosas que no funcionan. Así que en la Biblia dice, y van a escribir esto en su folleto, acuérdense de lo que está aquí: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Despojémonos del lastre que nos estorba. Bueno, ¿qué es la palabra lastre, verdad? El pecado, pues también, ¿qué es el pecado? Bueno, la palabra lastre no es algo tan malo, ¿verdad? Pero a lo mejor tú tienes un deporte, que tienes un trabajo, tienes una afición, que eso te resta tiempo para que tú lo inviertas en Dios, ¿ok? Entonces eso es el lastre, algo que no es tan malo, pero que te está restando tiempo que tú debes invertir en Dios, que se está quitando tiempo para que tú cumplas el propósito de Dios. Eso viene siendo el lastre. Entonces, despójate del lastre que te estorba, en especial del pecado que nos asedia. En otras palabras, el nombre de este juego se llama elección. Usted elige. Si quieres que tu vida valga, o sea, si quieres que tu vida valga, si quieres aprender a tener el control de tu tiempo, muchas cosas en la vida, hermanos, no son necesariamente malas. Pero en vez de enfocarnos a las ligas menores, ¿qué tengo que enfocarme? A las ligas mayores. En esta vida hay que aprender a... Usted tienes dinero, por ejemplo, y dices, voy a comprar esto aunque no lo necesitas. O sea, no es malo que lo compres o que lo gastes, pero si en verdad no lo necesitas, ese es el lastre en nuestra vida. O sea, gastar por gastar, vas a la tienda y viste que nomás ibas por un galón de leche, pero viste que estaba en especial esto y aquello y el otro, y ya la cuenta se te aumentó. No lo necesitas, pero por si acaso lo necesito. Entonces, hermanos, despójate del lastre, de todo esto que te estorba. Hablamos de que el lastre nos quita, ¿qué? Velocidad, nos pone un peso. Ahora, el otro problema, hermanos, es el pecado. Dice Santiago 4:17 para que nosotros podamos ver qué es el pecado. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Estas dos cosas nos restan velocidad, ¿verdad? El lastre y el pecado. ¿Qué es el pecado? Tú sabes que no está bueno, que no es correcto hacerlo. Si tú sabes y lo haces, la Biblia, Santiago, le llama a esto pecado. Así que, hermanos, nos vamos por la tercera clave que nos va a ayudar en nuestra vida a mantenernos firmes cuando usted esté a punto de renunciar a su dieta, cuando estés a punto de renunciar a lo mejor a ese hijo que tú quieres adoptar. Correr la carrera que Dios hizo para mí, no la carrera de otros. Si tú no vas con el plan de Dios, o sea, con el plan que Dios te estableció, entonces ellos te van a poner su propio plan. Si tú no vas con el plan que Dios te estableció. Entonces, en la Biblia nos enseña un pasaje. La Biblia dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Me voy a regresar un poquito para que los que les faltó anotar, puedan anotarlo. Pero este pasaje dice, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por
delante. Hay una carrera, hermanos. Hay una carrera, sí, en la cual nosotros necesitamos correr, en la cual nosotros estamos corriendo. Pero no debes de correr la carrera de tus papás, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo. No debes de correr esa carrera. Apunten eso en lo que está aquí en su folleto, la carrera que tenemos por delante. No debe de correr la carrera de otras personas. Entonces, ministro, ¿qué o cuál carrera yo tengo que correr? Bueno, miren, se los voy a poner así. Los patos, a ver los que nos están viendo en línea, los patos están diseñados para correr o para nadar. No soy yo. Para nadar. Las águilas están diseñadas para volar o para nadar. Para volar. Nosotros fuimos diseñados por Dios para correr su carrera. No dejes que te impongan una carrera por la cual tú no fuiste diseñado. Nosotros fuimos diseñados para correr la carrera de Dios. Así que si no vas con el plan de Dios, ellos te van a imponer un plan. Así que nuestra forma va a determinar que mi carrera. Así que la cuarta clave, hermanos, que nosotros vamos a aprender es: céntrate en Jesús, no en tus circunstancias. Céntrate en Jesús, no en tus circunstancias. Cuando estés atravesando un momento difícil, cuando sientas ganas de tirar la toalla, cuando estés al extremo de la cuerda, cuando sientes que no aguantas más, sabes que ya no te aguanto, Jani, ya estuvo, hasta aquí llegamos. ¿En quién te tienes que concentrar? ¿En quién tienes que concentrar tu mirada, tu tiempo, tu esperanza? Acuérdense, el enemigo está dentro de ti. El enemigo está fuera de ti 2 veces más. Entonces, cuando estés en esa encrucijada de tu vida, ¿en quién debes centrarte? Solamente en una persona. Y dice la Escritura: fijen la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así que en esos momentos críticos es muy fácil perder la mirada. Nuestra mirada entonces debe de estar en Él. Hay una historia que me gustaría que ustedes conozcan. Esta historia fue escrita por Ten Bourne y su hermana Betsy. Ellos o ellas, ¿verdad? Eran mujeres cristianas y ellos escribieron un libro después y que se llamó El Escondite. ¿Qué consistió esta historia? Fue una historia real. Cuando los nazis, los alemanes nazis, en la época de Hitler, andaban buscando a los judíos para encarcelarlos y asesinarlos, y los asesinaban vivos, hermanos, para que vean ustedes el mal en una persona, para que vean que el mal existe, es real. Los quemaban, los torturaban, los asesinaban vivos. Lo que podemos nosotros aprender aquí es que estas personas crearon un refugio y le llamaron El Escondite, donde escondían a todos estos judíos. Pero un día, estos judíos, estas personas fueron encontradas por los nazis. Fueron llevadas al campo de concentración en Auschwitz. Ahí las llevaron. Y ella escribió una frase muy importante en su libro y dijo ella: si miras al mundo, te afligirás. Si miras dentro de ti,
te vas a deprimir. Pero si miras a Cristo, vas a descansar. Entonces, hermanos, acuérdense, si usted mira al mundo, apréndaselo lo que nos están viendo en línea. Si tú miras al mundo, te vas a afligir. Si te miras dentro de ti, te vas a deprimir. Pero si miras a Jesús, vas a descansar. No pongas tu mirada en los problemas, no pongas tu mirada en las circunstancias. Pon tu mirada en aquel que hay esperanza, que es Jesús. Me estoy atrasando un poquito para que escriban. Céntrate en Jesús, no en tus circunstancias. Esa es la clave número 4. Céntrate en Jesús, no en tus circunstancias. ¿Ok? Ahora, una de las cosas que nosotros podemos aprender aquí, ¿quién de ustedes se acuerda de la historia de Jonás? A ver, levante su mano. ¿Quién se acuerda de la historia de Jonás? Bueno, la mayoría, ¿verdad? Los que nos ven en línea, ¿te acuerdas de la historia de Jonás? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan de ese canto, verdad? Hasta había un canto que nos lo enseñaban en la escuela dominical cuando yo era niño, me acuerdo de ese canto. Pero bueno, Jonás, Dios le dijo a Jonás, vete a predicar a Nínive, y se fue a Tarsis. O sea que Dios le dijo, vete a predicar en esta dirección, y se fue allá en la dirección opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, vivimos en un mundo arruinado, vivimos en un mundo de pecado. Nuestra naturaleza es pecar, hacer el mal. Esa es la naturaleza de la carne. Entonces Dios le dijo a Jonás, vete a Nínive, y se fue a Tarsis, al lugar opuesto. Pero entonces en esa desobediencia, ¿qué hace Dios? Allá expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Aquí le pone un pez grandísimo. Dios lo hace. Pudo haber sido una ballena, no sé, un tiburón, el animal que haya sido. Y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. Y dice al canto, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué podemos ver nosotros esto? ¿Dónde estaba puesta la mirada de Jonás? Pues no estaba puesta en Jesús, estaba puesta en él mismo. ¿Y qué sucede? Se deprimió. Quería huir de la presencia de Dios. Así que, ¿cuándo Jonás se acordó de Dios? En Jonás capítulo 2, versículo 7 dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. ¿Necesita pasar eso en su vida, en la vida de ustedes? ¿Necesita pasar eso en su vida para que ustedes se acuerden de Dios? Eso es lo que tuvo que pasar en la vida de Jonás. Así que la quinta clave, cuando usted sienta que vas a tirar la toalla, hasta aquí llegamos, voy a renunciar a la iglesia, ya no quiero ser parte del liderazgo de la iglesia, me quiero salir, me quiero ir, ya estuvo, ya me cansé, tengo muchas cosas que hacer. Minimiza el dolor y maximiza el beneficio. En todas las cosas hay dolor en la vida. En todas las cosas. Si quieres hacer ejercicio y nunca lo habías hecho y empiezas a correr, te empiezan a doler al día siguiente los músculos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el oxígeno entraba en cantidades muy pequeñas a esa parte del músculo. Pero al momento que haces ejercicio, empiezas a correr y te empiezan a doler los músculos, eso quiere decir que el oxígeno está llegando en cantidades más grandes a esas partes del músculo. Por eso es que empieza el dolor. Pero hay cosas buenas que nosotros podemos sacar del dolor. No todo es malo. Hay cosas buenas que nosotros podemos sacar del dolor. Dice Hebreos 12:1, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono ¿de quién? Del trono de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra del trono de Dios, hermanos? Así que cuando usted esté a punto de tirar la toalla, mire a Jesús. Jesús
Fue sincero con su padre y le dijo, Señor, si fuera posible que yo no fuera a la cruz. Cuando dice, si fuera posible que pasara este trago amargo. Pero ¿qué dijo Jesús? Él eligió ir a la cruz, aún sabiendo que iba a sufrir. Dijo, no se haga como yo diga, sino como tú dices. Entonces, es una mentira esto que están enseñando de pare de sufrir, usted es un millonario, venga Jesús y todos sus problemas se acaban. Esto es una mentira lo que están enseñando. La verdad es que en el sufrimiento, aprendemos o aceptamos para qué fuimos hechos. ¿Usted cree que Adán y Eva no sufrieron cuando fueron expulsados del huerto del Edén? ¿Usted cree que Jonás no aprendió cuando estaba a punto de ahogarse dentro de ese pez? Claro que sí. Entonces, ahí aceptaron que había un poder mayor y ese poder mayor era Dios. El punto no es que dejemos de sufrir. Vamos a sufrir porque acuérdense, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo arruinado. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, ¿qué dice, hermana María? Si nos quiere leerlo, por favor. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Ok. Otra vez, todos juntos, vamos a leerlo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Acuérdate, si tú siembras el divorcio, si tú siembras la infidelidad, si tú siembras la amargura, si tú siembras la envidia, la pereza, no esperes mejores resultados. La Escritura dice que lo que siembras, eso es lo que cosechas. Se oye duro, pero esa es nuestra realidad. Así que si yo siembro hacer el bien, ¿qué le hace que no te caigo bien? Sé que no me quieres, sé que ya no me aguantas, pero si tú haces el bien, si tú ayudas a las personas, aunque no se lo merezcan, si tú en la iglesia das el 10%, si tú en la iglesia eres una persona comprometida con la iglesia, no un cristiano superficial, entonces lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Eso es lo que nos está enseñando el libro de Gálatas. Y la última clave, cuando tienes ese momento en tu vida difícil, piensa sobre lo que Jesús hizo por ti. Piensa sobre lo que Jesús hizo por ti. Recuerda, cuando estés pasando por un momento difícil, recuerda los momentos difíciles de Jesús. Piensa en Él, en el sufrimiento, en la crueldad con la que asesinaron a Jesús. ¿Quién de ustedes, los que nos ven en línea, quién de ustedes vio la pasión de Jesús? Pues no puedo ver cuando levantan su mano. Pero si usted vio la pasión de Jesús, esa era una película. Imagínese la realidad del sufrimiento de Jesús. Así que piensa sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hay un pasaje de la Escritura que dice, Hebreos 12 del 3 al 4. ¿Qué dice, hermana María? Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo en la lucha que ustedes libran contra el pecado. Todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Así que aún no hemos sido mártires todavía. No se ha derramado nuestra sangre. No estás muerto. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que, en resumen, estamos aprendiendo hoy nosotros? La pregunta es, ¿cuál es el problema que tú estás atravesando? ¿Es una prueba? ¿Estás confiando en Dios cuando las cosas
van bien. Acuérdate, cuando todo está bien, cuando tienes trabajo, tienes salud, todo está bien, es fácil confiar en Dios. Es fácil, facilito. Cuando realmente experimentas la fe, cuando estamos en problemas. ¿Por qué crees que la Biblia nos habla de estos hombres de fe en Hebreos capítulo 11? ¿Por qué? Porque realmente ellos experimentaron la fe. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela y vas y me haces una nación en la tierra que yo te estoy diciendo. ¿Usted cree que fue fácil? Claro que no. Allí Abraham experimentó la fe. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir a Egipto, me vas a sacar 2-3 millones de hebreos de Egipto, de la esclavitud. ¿Usted cree que fue fácil? Y luego confrontar a Faraón y luego el Mar Rojo y luego los 40 años en el desierto. ¿Usted cree que fue fácil sacar a las personas esclavizadas de un sistema y ponerlos en el de Dios, que es la libertad? Obviamente que no fue fácil. En esta vida, hermanos, en los momentos críticos de nuestra vida, no pierda la razón por la que usted fue hecho. Mire a Jesús. Mi última pregunta es, ¿qué comencé que necesito terminar? A 2 Corintios, hermana Clara, capítulo 8, versículo del 10 al 11. Puede leer esto que está aquí en pantalla si quieren. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. O sea que a lo mejor no has terminado la escuela. A lo mejor no has terminado la deuda. A lo mejor te quieres dar por vencido, no has terminado tu dieta. Te acabas de casar y ya quieres rendirte. Lo que empezaste y que no has terminado. Si en tu corazón tú lo hiciste de buena gana, termínalo. Y terminamos con este último pasaje en la Escritura. Acuérdense, lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. El último pasaje que tenemos aquí, Hebreos 10, 35 al 36. ¿Qué dice, hermanos? No perdáis pues vuestra confianza que tienen grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Así que, hermanos, mi última pregunta es, ¿qué empezamos que no hemos terminado? Espero que esto sea de bendición y que estas 6 claves en este entrenamiento, usted la comparta con otras personas. Quizás tienes amigos, ¿verdad? Amigas, parejas que están en momentos, en problemas con su matrimonio, con sus hijos, con su salud, en sus finanzas. Este es un buen entrenamiento. Acuérdense, la guerra que estamos lidiando es una guerra dentro de ti y 2 veces afuera. Dice y termina diciendo la Escritura en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta guerra, de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Solamente hay una salida, y la salida es Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.